Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y hoy estamos de celebración porque es el 31 de octubre. Muchos estarán diciendo, pero ¿cómo es posible que un pastor esté diciendo que el 31 de octubre es festivo? Porque ahí se celebra el día de Halloween, el día de los muertos. Bueno, eso lo harás tú. En todo caso, yo ni muchísimo menos. Para mí es una celebración porque hace más de 500 años, un 31 de octubre, es donde comienza lo que nosotros conocemos como la Gran Reforma Protestante, y de ahí la palabra del Señor tuvo acceso a todo el mundo, no solamente al clero, a través de un hombre, que hay mucha historia también detrás de todo esto. Nosotros la resumimos siempre en un hombre llamado Martín Lutero, pero ahí hay mucha tela que cortar, como dicen por ahí. Así que estamos de celebración. Hace más de 500 años que la palabra de Dios se volvió a abrir para todo el mundo, así que qué bueno es el Señor, y vamos a seguir compartiendo este mensaje. Ustedes no se preocupen, veo a muchos cristianos preocupándose por las redes, que si el Halloween, que si esto. Deja que el mundo se anuncie solo, nosotros vamos a anunciar al Señor. No hagamos más conocido este tipo de fiestas, y nosotros nos vamos a encargar de lo nuestro. Nosotros, como dicen también por ahí, hay un refrán que dice que nosotros tenemos que barrer para casa. Nosotros vamos a hablar del Señor. A mí lo que hagan los demás, honestamente, me trae sin cuidado. La Biblia nos dice que nosotros no podemos estar participando de las obras infructuosas del enemigo, y veo a más cristianos dándole publicidad a este tipo de fiestas que la propia gente del mundo. Así que nosotros vamos a centrarnos en la palabra del Señor, que por cierto, hoy va a estar basada en el último versículo del capítulo 9, que ya llevamos tratando con este capítulo pues cerca de 2 meses, si no más, o sí, más o menos por ahí unos 2 meses, y hoy vamos a dar finalidad en el versículo 38 de Mateo capítulo 9, que dice así: Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Déjame ponerte en contexto para que entiendas verdaderamente lo que aquí está sucediendo. Jesús está sintiendo compasión por las multitudes que está mirando, porque se da cuenta que estaban desamparadas, estaban dispersas, como ovejas que no tienen un pastor. Y lo que hace es transmitir este sentimiento a sus discípulos para que ellos entiendan que hay que hacer algo por las multitudes. Por eso les dice: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y justamente a continuación, que es precisamente el versículo que estamos leyendo en esta mañana, Jesús les da un mandato a los discípulos, diciendo que lo que deben hacer es rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Lo primero que vamos a resaltar es el llamado a la acción que Jesús hace a sus discípulos. Jesús no es una persona que ve una circunstancia y se queda inerte, se queda quieto, se queda estático, sino que siempre la Biblia nos enseña cómo Él inmediatamente pasa a la acción. Si Jesús veía a un enfermo, lo sanaba; si veía a un endemoniado, lo liberaba; si le decían: oye Jesús, tengo un enfermo en mi casa, automáticamente se levantaba e iba corriendo a esa casa. Y cuando el Señor observa a todas estas multitudes desamparadas, dispersas, les hace el llamado a los discípulos a orar. Es decir, que Jesús lo que quería es que los discípulos no simplemente se quedasen con el sentimiento de compasión, de lástima, de tristeza hacia las multitudes, sino que hiciesen algo a favor de esas multitudes. Cuando nosotros vemos un problema, sea de la índole que sea, hemos de actuar. Mira, no sirve de nada lamentarse, no sirve de nada sentir compasión hacia algo o hacia alguien y no actuar a favor de esa persona. Si tú simplemente sientes compasión, sientes lástima por una persona, pero no haces nada a favor de esa persona, oye, dime tú, ¿qué estás haciendo entonces? Cada vez que el Señor nos permite ver un problema, es porque tenemos la capacidad de hacer algo en pos de ese problema. Lógicamente, hay problemas en los que no tenemos autoridad para hacer nada. Problemas, qué sé yo, por poner un ejemplo, problemas matrimoniales. Si hay un matrimonio, pues que sabes que está teniendo problemas, oye, quizás es verdad que no podemos hacer nada físicamente hablando, porque no te están dando la oportunidad de hacerlo. O como decimos aquí en España, ¿por qué? Porque a ti no te han dado vela en este entierro, por lo tanto no puedes hacer nada. Pero lo que siempre podemos y debemos hacer frente a un problema
es orad, rogad al Señor. Fíjate esto qué interesante, porque Jesús nos está dando el orden correcto de la evangelización. Muchas veces nosotros nos tiramos a las calles a evangelizar. Nosotros comenzamos a hablarle a las personas del Señor, a fulano, a mengano, y eso está muy bien, eso es maravilloso, créeme que es así. Pero sin embargo, el Señor antes de hacer nada, lo primero que le dice a los discípulos es orad al Señor. El orden correcto para una evangelización efectiva es primero lo espiritual y después lo físico. Mira, tú ya puedes tener el mejor mensaje preparado, ya puedes tener la mejor estrategia de marketing que se haya inventado sobre toda la faz de la tierra. Tú puedes tener, qué sé yo, la mejor tecnología, la última tecnología para salir a las calles y presentar de una manera novedosa el Evangelio. Tú puedes tener una elocuencia mejor que la del apóstol Pedro y la del apóstol Pablo juntos predicando la palabra. Pero con todo y eso, si antes no te has preparado en lo espiritual, créeme que no vas a conseguir ningún fruto. La evangelización es mucho más que hablar del Señor. Te voy a dar un consejo. Antes de que tú le hables a una persona de Dios, primeramente háblale a Dios de esa persona. Para tú ir a sembrar la semilla del Evangelio, primero ten una audiencia con el dueño del Evangelio. Pablo le dijo a los corintios, cuando le escribe la primera carta en el capítulo 2 y versículo 4, que la predicación suya no fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino que fue con demostración de Espíritu Santo y poder. El éxito de Pablo no radicaba en su buena elocuencia o en su infinito conocimiento, que créeme que lo tenía y mucho, o en su sabiduría por su pasado como judío, sino que el éxito de Pablo radicaba única y exclusivamente en la demostración del Espíritu Santo. Pablo era un hombre que oraba día y noche, como él mismo le dijo a los tesalonicenses cuando le escribe la primera carta, el capítulo 3, versículo 10, que dice orando día y noche con gran insistencia. Pablo era un hombre apasionado por la oración. Por eso cuando abría su boca, la gente se convertía. Qué bonito, ¿verdad? Pero mira, antes de terminar, déjame resaltar otro dato más. La petición que Jesús le hace a los discípulos específicamente se trata no tanto de las multitudes, sino de los obreros para esas multitudes. Ayer veíamos que el gran problema no es la cosecha, sino que no hay gente para recoger la cosecha. Por eso Jesús nos llama a que constante y permanentemente estemos rogando, estemos orando por obreros al Señor. Mira, de aquí podríamos sacar cantidad de enseñanza, como por ejemplo, que los obreros son un fruto espiritual que Dios da. Los pastores somos pastores porque así Dios lo ha querido. No fue porque una persona quiso. Por ejemplo, el día que a mí se me nombró pastor, que yo me acuerdo perfectamente de ese día, de ese momento, fue el lunes 18 de agosto de 2014. Cuando terminó esa reunión, yo me acerqué al que antes era mi pastor y por educación yo le di las gracias, lógicamente. Y le di las gracias porque el pastorado era algo que Dios había colocado en mí desde hacía mucho tiempo. Pero aunque yo por educación le di las gracias a ese pastor, yo sabía que fue Dios el que me había puesto de pastor. Jesús nos enseña en este pasaje que tenemos que rogar al Señor por obreros. Es cierto que tenemos que clamar por las almas perdidas. Esto es un clamor que debemos hacerlo por siempre, incansablemente, sin descanso. Tenemos que orar siempre, sin tregua alguna. Pero al final de cuentas, Dios no va a poder entregar una gran cantidad de almas si no hay pastores que puedan velar por esas almas. Por eso el llamado que Dios nos está haciendo es a seguir rogando por obreros, por hombres y mujeres que quieran servir al Señor incondicionalmente. Que roguemos por misioneros, que roguemos por pastores, que roguemos por maestros, por evangelistas, que roguemos por jóvenes que quieran servir a su generación. La iglesia debe orar sin cesar para que nunca falten los obreros dentro de la obra del Señor. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a obedecer lo que el Señor nos está diciendo y vamos a orar por obreros para la obra. Señor, te damos las gracias por este día martes. Señor, gracias porque hoy recordamos, entre otras muchas cosas, como hace siglos atrás
se volvió a abrir tu palabra al mundo entero. Gracias por gente valiente que en el pasado luchó con sus propias vidas para que hoy pudiésemos tener tu palabra en nuestras manos. Gracias por todo lo que estás haciendo, gracias por todo lo que vas a hacer. Guárdanos y bendícenos en el día de hoy, pero nuestra petición, Señor, en este día, nuestro ruego incansable en este día, es que envíes obreros a tu mies. Señor, que levantes pastores apasionados por ti, que levantes pastores íntegros, evangelistas, maestros, servidores, obreros, personas que quieran servirte a ti, Señor. Envía obreros a tu mies que tanta falta hacen, Señor. Mira cómo están las multitudes desamparadas, Señor, dispersas porque no tienen un pastor que puedan velar por ellos. Levanta obreros serios, Señor, cualificados, Señor, que no sean neófitos, que no sean ignorantes de tu palabra, sino que estén preparados por tu palabra, Señor. Prepara y levanta obreros, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana miércoles y así Dios vuelve a darnos el inmenso privilegio de seguir compartiendo el mensaje que este libro tiene escrito, que nada más y nada menos es el mensaje del Señor para nuestra vida. Nos vemos mañana si así Dios lo permite. Bendiciones.